Conozca la quiropraxia, un cuidado de salud vitalista, único en la zona este, mediante la corrección de subluxaciones vertebrales. Una columna vertebral sana es sinónimo de mayor salud. Licenciado Javier Esteves, miembro de la Asociación Quiropráctica Argentina. Consultas y turnos a los teléfonos 0263 44 30 852, 0263 154 50 50 25, www.quiropraxiaesteves.com.ar, www.quiropraxia.org.ar. Su columna vertebral en manos de un profesional. De plástico se trata, polietileno San Martín. Ventas por mayor y menor, polietileno San Martín. El Chaca, el mejor pollo con papas, viandas, picadas, mini market y roticería El Chaca. Y para tu cumple o reunión familiar, contamos con un catering a tu medida. El Chaca, el mejor pollo con papas. Ahora en Mitre y Tropero Sosa. Info y reservas al 2634 700477 y al 2634 520505. Toda la fuerza deportiva de Informe 4 por nuestro canal YouTube. El mundo del deporte en la voz de sus protagonistas, en vivo y en directo. Suscríbete a nuestro canal YouTube Informe 4. Para estar atento a las notificaciones, activa la campana. Informe 4. Toda la fuerza deportiva. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo les va? Bienvenidos a un nuevo programa de Informe 4, día miércoles, y por supuesto toda la información deportiva, como siempre, vamos a estar brindándoselas a lo largo de la jornada de hoy. Hoy dos entrevistas para nosotros muy importantes. Por un lado, la parte médica, porque estaremos hablando con el kinesiólogo Gabriel Sarfati. Él ha hecho un posgrado en kinesiología deportiva y por supuesto tiene un conocimiento vasto de las distintas disciplinas deportivas, pero sobre todo en el básquetbol. Recordemos que Gabriel Sarfati es uno de los médicos más destacados en cuanto a la parte deportiva aquí en nuestra región. Nosotros estaremos hablando con él para ver de qué manera se espera o se intenta trabajar desde lo médico para que los jugadores, al regresar a la actividad después de la pandemia, no sientan ningún tipo o no tengan ningún tipo de lesión. Es por eso que nos pareció muy importante intentar dialogar con él para que nos cuente justamente los detalles que se tiene a la hora justamente de afrontar esta situación. Gabriel Sarfati hoy nos habla de ese tema en particular. Y también estaremos hablando con Pablo Chacón, el boxeador, campeón mundial, medallista olímpico. ¿Qué más puedo decir que nos conozcamos de Pablo Chacón? Un deportista realmente espléndido que le dio a Mendoza muchísimas alegrías y que lamentablemente por una lesión tuvo que dejar de boxear a una edad que quizás él podía dar aún más y a punto de encontrar una pelea fundamental para su carrera, o por lo menos trascendente, porque iba a enfrentar nada más y nada menos que a la Llena Barrios. Era una pelea muy esperada esta por todos los argentinos, pero bueno, su lesión los llevó a tener que colgar los guantes y dedicarse a lo que él más ama en el día de hoy, que es enseñarle a los jóvenes
lo que él aprendió. Y por supuesto estaremos con esa conversación en el segundo bloque. Pero ahora sí, vamos a escuchar la palabra de Gabriel Sarfati, médico deportólogo, que justamente nos da detalles de un trabajo que viene desarrollando desde hace un tiempo y tiene que ver con el post-pandemia y en el deporte. Gabriel Sarfati en esta entrevista para todos ustedes. Bueno, tenemos aquí con nosotros a quien quiero saludar y agradecer que nos acompaña en el día de hoy, a Gabriel Sarfati. Él es kinesiólogo y a su vez ha hecho un posgrado en cuanto al deporte y nos va a hablar hoy de una situación muy particular que nos toca atravesar a todo el mundo. Esto de la pandemia nos vincula a todo el planeta, ¿sí? Todos estamos atravesando por esta situación y en el deporte se ha tenido un parate bastante extenso. ¿Y cómo puede afectar esto a los deportistas? Gabriel, ¿cómo estás? Un gusto poder hablar con vos. ¿Cómo andamos? ¿Bien? Buenas noches, gracias por la invitación. Buenas noches a todos y un poco la idea de la charla es comentarles mediante esta situación compleja que no tiene precedentes, lo cual también hace mayor complejidad no solo para la parte del sistema de salud, de cómo afrontar esto, sino también para el tema del deporte, de esta cuarentena o este parate importante que tienen los deportistas, y cuáles son los pilares fundamentales a tener en cuenta, tanto técnicos, preparadores físicos, médicos, y los mismos jugadores que hay que tener para poder volver a la actividad deportiva. Me decías que estás trabajando en un programa importante para poder ponerlo en práctica. Trabajás en el básquetbol. Contame un poquito cómo es tu vinculación con el básquet. Y sabemos que estás también vinculado mucho en la NBA, con Miami Heat, por ejemplo. Te hemos visto varias fotos ahí en el equipo. Contanos un poquito cómo es esa experiencia y cómo estás vinculado en el básquetbol, un deporte que es extremadamente físico y en donde las lesiones son muy habituales. Bien, fundamentalmente, bueno, de haber sido ex jugador de básquet y después haber estudiado tanto educación física, kinesiología y después el doctorado en rehabilitación y la especialidad en deporte, trabajando desde el básquet desde hace mucho, con muchos clubes acá de Mendoza y con la Federación Mendocina, y actualmente trabajando con la CAP como coordinador del área de medicina del deporte, junto al doctor Diego Gripo, quien es el director médico. Y bueno, todos estos programas un poco los estamos dirigiendo hacia los chicos, hacia los seleccionados, hacia las mismas federaciones, tratando de poder orientar un poco la planificación a la vuelta a la actividad deportiva en sus diferentes fases en las cuales se encuentra de acuerdo a los diferentes países. Por ahí lo bueno de todo esto es que nosotros venimos atrás de lo que es Estados Unidos y Europa, entonces muchas de las acciones que ellos toman son las que nosotros podemos ver, evaluar si han sido buenas o no y poder implementarlas. Y con el tema de la NBA, yo hace 6 años que soy miembro del departamento médico de Vecchio, en los campus que él hace en Miami, y también tengo mucha relación con los Miami Heat, donde, bueno, soy muy amigo de los directores médicos y, bueno, permanentemente estoy viajando, aprovechando, los traje a un congreso acá a Argentina también, a ellos, entonces, bueno, compartiendo experiencia y fundamentalmente aprendiendo de ellos que en lo que es la parte médica y lo que es el deporte, ellos están con lo último en tecnología, con lo último en procedimientos, realmente eso cada día o cada año que vas ves cosas nuevas y bueno, tratando de poder implementarlas acá en lo nuestro, en Argentina, en Mendoza, así que esa es un poco la idea. Pero se está muy lejos de esa realidad, Gabriel, ¿o no? ¿Cuál es, cuando te pones a comparar la realidad de lo que es la parte médica en los clubes de la NBA? Y no te digo compararla con un club de Argentina porque sería prácticamente hasta ilógico, pero si nos tenemos que compararlo con la selección argentina, ¿cómo lo ves? ¿Estamos muy lejos de esa realidad? La realidad es que la selección tiene la posibilidad de muchos de los jugadores que hoy están en la selección, están en esta
ligas en la ACB, han jugado en la NBA, o sea que un poco esa idea o ese concepto de deporte ellos lo tienen, donde nosotros seguramente tenemos que trabajar mucho es en nuestro país para poder llegar a tener mayor competitividad, pero bueno, la realidad es que es todo lo que te podés imaginar, tanto para el deportista, desde que usan una zapatilla por entrenamiento, desde que están para eso con todos los métodos científicos habidos por haber, y desde después los procedimientos médicos para agilizar los procesos tienen lo último en tecnología. La realidad es que, bueno, es otra cosa, es otro mundo, pero bueno, ahí lo que hay que quedarse es qué es lo que nosotros desde allá acá podemos aplicar, qué es lo que nos sirve a nosotros poder trabajar, y pensar que, bueno, entrenan 4 o 5 horas por día, tienen series de lanzamiento, van 5 o 6 veces al gimnasio, tienen todos programas desde la parte física, en la parte técnico-táctica, al 100%. O sea, el jugador, programas de nutrición realmente impresionante. Hoy el auge que tiene la parte de nutrición en el deporte en general. Entonces, todas las herramientas que ellos tienen no dejan nada al azar. Y bueno, y hoy el deporte de alto rendimiento hace que eso sea fundamental. Entonces, bueno, son conceptos realmente muy importantes y que algunos se trabajan acá, algunos se tienen que acomodar o se tienen que mejorar, pero bueno, esa es un poco la idea o la función o las ganas de poder trabajar y poder desarrollar ese tipo de programas acá. Estás trabajando en un proyecto interesante, contanos un poquito de qué se trata y nos vas a hacer la presentación básicamente cómo se está trabajando en este tema, ¿no? Porque la gran preocupación es la post-pandemia. Los jugadores han estado mucho tiempo parados, sin actividad, o con alguna actividad muy reducida, porque no es lo mismo entrenar quizás en un campo de juego que entrenar en el patio de tu casa, en un espacio reducido. Tiene mucho que ver esto, ¿no? ¿Cómo se piensa trabajar post-pandemia? Bien, como te decía, esto es algo que no tiene precedente, por lo cual no se asemeja a una postemporada, donde normalmente los jugadores tienen un trabajo o pueden hacer un trabajo, y en cuanto al tiempo que uno ha estado parado, no hay precedente, por lo cual a partir de eso es donde se tiene que hacer una planificación de la vuelta a la actividad, que es también individual, porque también depende de las posibilidades que el jugador tuvo, si pudo desarrollar actividades en su casa. Hoy por Zoom muchos clubes están dando, pero asimismo, el problema grande a nivel de medicina deporte, y hemos participado en los webinars, que son reuniones científicas con diferentes departamentos médicos del Milan, del Barcelona, también de la NBA. El gran problema de todo esto, al margen del tiempo que han estado parados, es la desadaptabilidad que van a tener en base a dos cosas importantes. No tienen la especificidad del deporte, porque por ahí es muy difícil poder contar con un aro, con una cancha de básquet o con un arco de fútbol, con el césped, poder jugar en diferentes deportes, y la intensidad que uno ha trabajado no es lo mismo entrenar que entrenar solo, entrenar en grupo y en compañía. Estos dos puntos hacen que esto sea realmente complejo y que, bueno, hoy a nivel de la medicina deportiva empiecen a buscar opciones o empiecen a buscar programas o planes basados fundamentalmente en estos 4 pilares que vamos a ver un poco en unas diapositivas, que es la salud y higiene, fortalecer el sistema inmune, prevenir o disminuir los riesgos de lesión y el rendimiento a nivel del acondicionamiento físico. Estos son los 4 pilares en los cuales hoy se basa un poco la medicina deportiva para este retorno a la vuelta a la actividad. Bueno, estamos dispuestos a ver esa presentación que has preparado para nosotros, para Informe 4, y que, por supuesto, estamos ansiosos de poder escuchar. Perfecto. Bueno, ahí está preparando todo Gaby. Vamos a compartir una serie de diapositivas. Gaby, te escuchamos. ¿Se ve ahí? Perfecto, se ve perfecto. Bueno, perfecto. Como decía antes, ahí me escuchás vos bien a mí. Sí, ¿Estamos totalmente. bien? Te escuchamos bien, perfecto. Perfecto.
Bueno, como decía antes, un poco toda esta charla la estamos dando con Diego Gripo y mi hermano Gustavo, que también es traumatólogo deportólogo. Diego es el director médico de la CAP actualmente. Y bueno, esto es un poco lo que trasladamos este tipo de charlas tanto a técnicos, entrenadores y fundamentalmente también los jugadores. Arrancamos un poco, que no me va, pero ya va. A ver, ahí, bien. Rápidamente un poquito, ya lo han escuchado mucho y lo han visto por todos lados, de qué es lo que significa este virus, esta pandemia, qué es lo que ataca, la transmisión, pero rápidamente vamos a hacer una breve descripción de que, bueno, que es una pandemia, es una enfermedad infecciosa causada por un virus, normalmente afecta al sistema respiratorio y gracias a Dios en esta imagen normalmente son leves y solo el 6% de la población afectada llega a tener una gravedad y un 3,4 de mortalidad. O sea que eso, gracias a Dios, es así y eso es muy bueno. Los síntomas de fiebre, tos, dolor de garganta, disnea, pérdida del olfato, pérdida del gusto, dolores musculares y en casos graves o en pacientes que lo necesitan, por ahí necesitan la respiración mecánica. En esto hay un periodo de incubación, que esto es uno de los grandes problemas, es que hay muchos pacientes que son portadores asintomáticos y que en este caso, y como nosotros en el caso nuestro del caso 98, el supercontagiador, pacientes que no tienen síntomas, tienen una capacidad de reproducir o de diseminar el virus con una facilidad muy grande y producir un montón de contagios. Pero normalmente el virus puede durar entre 12 y 14 días. Entonces, esto también es una complicación. En cuanto a la transmisión, podemos ver que la es a través de la vía respiratoria, por moléculas de microgotas de flujo, al hablar, al estornudar, desde el enfermo al otro paciente, o por contacto indirecto, que es la contaminación de superficies y que la persona tenga que esas superficies tocarlas y llevárselo a las mucosas como son los ojos, la nariz o la boca. En cuanto al contagio, esto es un poco una placa donde dice por qué normalmente los niños, al no tener receptores, explica que la incidencia de la enfermedad es muy baja. O sea, no tiene receptores para la enfermedad, por lo cual el niño puede ser un transmisor, pero no normalmente se enferma. Es muy baja la incidencia. El adulto tiene la posibilidad de generar defensas y, bueno, es el adulto o joven que se enferma y puede resolver la situación rápidamente. Y en los adultos mayores de 60 años, realmente los receptores tienen una afinidad al virus, lo cual genera una posible complicación mayor y es donde realmente la población que tenemos que cuidar más. No hay un tratamiento específico todavía, no hay vacuna que haya demostrado efectividad, se está trabajando en eso. Entonces, hoy en día el tratamiento va en tratar de aliviar los síntomas de la enfermedad, en los casos graves va a necesitar respiración mecánica, tratamiento sintomático, antibióticos, corticoides, antitrombóticos, tratamientos de retrovirales, plasma con anticuerpos, que son todas cosas que se están tratando de demostrar y viendo la efectividad. Y bueno, la vacuna todavía está en proceso, o sea, yo creo que eso es lo que vamos a necesitar para poder atacar a esto, pero bueno, todavía esto tiene un proceso científico del cual todavía no se puede aplicar y esperemos que lo más pronto posible podamos tenerla. En cuanto a las medidas preventivas, que las escuchamos en todos lados, lo importante sigue siendo el lavado de manos con agua y jabón o alcohol en gel, cubrirse la boca al estornudar, no escupar ni salivar, sino en un pañuelo y poder eliminarlo, evitar contacto cercano a otras personas, tener un distanciamiento de 2 metros, desinfectar periódicamente los lugares y los elementos. Y normalmente para la práctica deportiva tener un bolso individual donde no podemos compartir un bidón de agua, sino cada uno tiene que tener su elemento para tomar, cada uno tiene su toalla, todo eso es fundamental. En esta placa marca la importancia del tapaboca. El contagio sin ningún tipo de tapaboca y sin respetar el distanciamiento social puede llegar al 90%. Y el contagio con tapaboca y distanciamiento social es normalmente entre el 1 y el 1,5%. O sea que por más que la persona pueda ser portador del virus, este elemento hace que el riesgo a poder contagiarse es muy bajo. En cuanto al deporte, fundamentalmente del deporte por las características, pero bueno, acá el Comité Olímpico Internacional Italiano, Comité Olímpico Italiano Internacional hizo toda una grilla de deportes de acuerdo a su nivel de contagiedad. Entonces, en el primer
puesto, debido no solo al elemento, sino a la superficie, sino al lugar de juego donde se encuentra el vóley. Segundo puesto está el rugby, el básquet está en el tercer puesto, el fútbol está en el séptimo puesto, y así sucesivamente hasta llevar a deportes individuales donde el contacto es menor, como es el caso del tenis y el atletismo, que el riesgo es mucho menor. Por eso también muchos de los diferentes tipos de deporte o de actividad pueden comenzar antes que otros tipos de deporte. Y el jugador infectado, esto es, la Universidad de Stanford habla de que el tratamiento no es menor a 4 a 6 semanas y requiere rehabilitación médica general, pulmonar, cardíaca, psicológico, musculoesquelética, neurorehabilitación. Es un tratamiento complejo, pero el paciente está 4 a 6 semanas con tratamiento para luego volver a incorporarse a la actividad. A partir de esto y los diferentes deportes han armado protocolos de vuelta a la actividad teniendo en cuenta el retorno, las normativas de las instituciones, la aplicación del personal que va a trabajar, las características del deporte, y todo eso hace que cada deporte haya armado un protocolo, y en algunos casos los protocolos también se pueden determinar a nivel provincial, porque nosotros, en el básquet, llevado a que es el deporte del que estoy hablando, nosotros casi hace 3 semanas que pudimos comenzar con una fase 2 de la parte deportiva, del cual son 4, y hoy, ejemplo, el AMBA y Buenos Aires no pueden, todavía están con una fase 1, que es el entrenamiento individual en domicilio. Entonces, a través de esto, cada provincia puede tener un estadio diferente en cuanto a la actividad deportiva. Si vamos rápidamente a lo que es la NBA tuvo una cuarentena arrancada el 11 del 03, tuvieron 70 días parados, y ellos se preparan para en una semana volver a jugar en Orlando. Todos los clubes con un hotel, una pieza para cada uno, con todas las medidas, se trasladaron a un lugar para hacer una actividad. Ellos tienen absolutamente todas las medidas posibles para detectarlo, todos los controles de salud. Ese anillo que ven ahí es un anillo inteligente que lo utilizan de forma obligatoria a todos los jugadores, que puede detectar 3 días aproximadamente antes la posibilidad de tener COVID. Eso marca la frecuencia respiratoria, la temperatura, la frecuencia cardíaca. Entonces todos los jugadores están monitoreados. En caso de la ASB, ellos la suspensión fueron de 60 días, ellos ya terminaron el torneo final y empezaron a trabajar en campos de fútbol, donde tenían más espacio para poder trabajar, para tener distanciamiento, y después trabajaron de forma individual y el torneo. Entonces, un poco en base a esto, que charlábamos antes, Mauri, las bases de la medicina del deporte están orientadas a la salud y la higiene, fortalecer el sistema inmune, potenciar el rendimiento deportivo y disminuir los riesgos de lesión. Rápidamente, la salud y higiene habla del control de salud, poder controlar al jugador una vez que venga a través de la anamnesis, a través de la exploración física, la toma de temperatura. Esos son los índices o las alertas que tenemos que tener para que el jugador no esté trabajando y no pueda contagiar, y en algunos casos análisis de sangre y orina, y en los casos de lesión o de afección del virus, ya también se trabajan con pruebas funcionales respiratorias. A nivel de nutrición, y este es un medio fundamental del deporte, no solo ahora, sino siempre, pero bueno, hay que tratar en este periodo de tener una alimentación balanceada, porque al tener menos gasto energético, si uno tiene la misma alimentación, indudablemente el peso o el índice de masa corporal va a ser afectado. Una buena hidratación, favorecer la recuperación cuando se empiece con los trabajos de actividad, la suplementación, de ser necesaria, tiene que estar supervisada por un profesional. Y bueno, cada niño va a tener, o cada jugador va a tener una base personal alimentaria, ya sea disminuir peso, mejorar su capacidad muscular. A nivel de psicología del deporte, otro punto sumamente importante, hoy en día, es tratar de manejar la ansiedad, la incertidumbre, la motivación. El Barcelona Innovation Hub arma ya directamente rutinas de diario, tratar de volver al reloj biológico, que los chicos tengan sus horarios naturales, tratar de tener horarios controlados con el tema de distracción con los dispositivos electrónicos, programa diario de ejercicio, realizar actividades, tareas del hogar, hacer tareas docentes también, o sea, tratar de tener una regularidad en el horario, que eso es muy importante. Y después tener una progresividad en el entrenamiento, recuperación anticipada de rutinas, hábitos de higiene, hábitos de sueño. Esas son cosas importantes de la parte psicológica. Las medidas de higiene son las mismas, este es un trabajo
que habla de una universidad de Bélgica, el distanciamiento, si una persona va adelante y va a la otra, si va corriendo, si va en bicicleta, 5 metros, 10 metros, y fundamentalmente lo que recomiendan para la actividad es uno al lado del otro con una distancia de 2 metros. En ese momento o en esa posición, el contagio es menos riesgoso. El dopaje también es algo que también se habla, porque en este momento tienen controles, muchos deportistas los tienen, y hoy hacen mucho hincapié en saber que el principal responsable de esto es el jugador. Entonces, no tomen absolutamente nada ni ahora ni nunca si no está supervisado por un médico, y el médico es el que tiene que prescribir o decir que tienen que tomar, ya sea en un club o en un gimnasio. Eso es fundamental y siempre hacemos mucho hincapié. Con respecto al rendimiento deportivo, fundamentalmente la planificación de las actividades. Yo te decía que esta desadaptación es por la intensidad y por la especificidad, que ninguna de las dos está. Entonces, habrá que planificar el trabajo, la carga fisiológica y muscular, progresión de carga, individualización, porque cada jugador a la vuelta a la actividad va a llegar en un estado totalmente diferente de acuerdo a lo que ha podido hacer durante este periodo. Y cuando se vuelva a trabajar hay que tener mucha importancia en la carga que se va a dar y en la recuperación. En cuanto a la posibilidad de evaluar a los jugadores, o sea, evaluar su condición física, eso es algo sumamente importante con las herramientas que uno tenga al alcance. En la NBA y en muchos se puede hacer a través de la evaluación de la carga externa con estos dispositivos Catapult. Hay muchos que se hacen desde la parte bioquímica, o poder evaluar desde la parte aeróbica, anaeróbica, con test directos o indirectos, pero de alguna forma cómo está el jugador en el momento que vuelve a la actividad, para a partir de ahí poder hacer una planificación de la actividad. Lo que se habla a nivel mundial es que más o menos se piensa que el 50% del tiempo parado del que tuvo el deportista es el que va a necesitar a la vuelta de la actividad, para la vuelta del deporte. Pero se piensa que no menos de 6 semanas va a necesitar esta readaptación al deporte. Evaluar el estado físico, planificar los entrenamientos y respetar los periodos de acondicionamiento físico. En este gráfico es un ejemplo donde todos los jugadores de la NBA tuvieron la posibilidad de entrenar aproximadamente en la cuarentena, cuando estaban aislados, entre 3 y 4 horas. Con el que no tenía un gimnasio, le pusieron un gimnasio en la casa. El que no tenía un aro, lo trasladaron a donde podían tener un aro de básquet, con un entrenador personal vía Zoom. Y asimismo, cuando los jugadores fueron evaluados en el momento de volver a la cancha, ellos se encontraban entre un 30 y un 36% de disminución de su capacidad física. Entonces, un poco la pregunta es, ellos que tienen todos los medios, con esta cuarentena extendida, tuvieron una disminución importante. ¿En qué capacidad va a volver nuestro jugador? Y eso nos va a marcar un poco el tiempo a la vuelta a la actividad. Y en cuanto a la parte técnico-táctica, esto es importante porque son las 4 fases del deporte. La primera fase a nivel de retorno a la actividad es la fase de entrenamiento individual en domicilio. Entonces eso vía Zoom, vía videollamada. Hoy hay muchos deportes que siguen en esta fase 1, y hay deportes como el básquet que ya están en una fase 2, donde la fase 2 es un entrenamiento individual en cancha, ya en el medio del deporte. La fase 3 es un entrenamiento grupal, y la fase 4 es un entrenamiento de contacto y que ya asemeja la actividad deportiva. Entonces, esas son las 4 fases para la vuelta a la actividad deportiva. Entonces, de acuerdo al deporte, de acuerdo a la provincia, de acuerdo a la situación general de la salud, es donde se va manejando eso, si avanza o eso si disminuye o va para atrás. Y fundamentalmente en el rendimiento deportivo tratar de tener en cuenta la recuperación. Fortalecer el sistema inmune. Eso es algo que se está trabajando mucho, es fundamental, tener un balance energético adecuado, una correcta alimentación, evitar un déficit de vitamina C, D, calcio, zinc, también una buena alimentación, tener un correcto higiene, descanso y sueño. La actividad física leve y moderada, está científicamente comprobado el beneficio que tiene para fortalecer el sistema inmune, manejo del estrés y también evitar los cambios de temperatura. Entonces, mucho de la alimentación que nosotros comemos hace la calidad de nuestra flora intestinal, que tiene una relación directa con nuestro sistema inmune. Entonces, poder comer macronutrientes, micronutrientes, vitaminas, minerales, una dieta balanceada es fundamental, tanto con
vitaminas, magnesio, hierro, y tanto con proteínas, carbohidratos, grasas, que es sumamente importante. Y fundamentalmente lo que hablamos, el estilo de vida, el sueño, tomar mucha agua, 5 comidas al día, ejercicio moderado y la reducción del estrés. Entonces esto hace un poco en que nosotros podamos fortalecer nuestro sistema inmune. Y por último es el tema de disminuir el riesgo de lesiones. Ya algunas ligas que empezaron tuvieron entre un 200 y un 300% de lesiones, como fue el caso de la liga alemana en sus primeras 3-4 fechas, a diferencia del inicio de temporada. Entonces, cada vez que, o esto de ir atrasado un poco a Estados Unidos, Europa, nos da mucha información para nosotros poder planificar y ir modificando todas las conductas. Entonces, tenemos la valoración y evaluación del jugador, cómo está el jugador en el momento que vuelve a la actividad, tener en cuenta los factores intrínsecos, extrínsecos y las medidas preventivas sanitarias. En cuanto a esto de la prevención, bueno, la valoración de acuerdo a lo que nosotros, o las herramientas que tengamos, va a ser muy importante: fuerza, potencia, la posibilidad del índice de masa corporal. El último cuadro abajo nos marca esta incidencia de un 300% de la liga alemana en cuanto a lesiones. También pasó algo similar, cercano a un 200%. En estos números, por decir, si se lesionaban 2 de cada 10, pensemos que el 200% son 6 de cada 10, o sea, es muchísimo. Realmente, con diferentes tipos de lesiones, más musculoesqueléticas por sobrecarga. Y dentro de los factores intrínsecos entra todas las medidas higiénicas que tiene que tener el jugador para llegar a la actividad deportiva: el tapaboca, llevar para lavarse las manos, utilizar su balón en el caso del básquet, no compartir bebidas, toallas, eso es fundamental, el distanciamiento. Y después lo que nosotros siempre marcamos, que es una correcta entrada en calor y vuelta a la calma, trabajo de fuerza, potencia y propiocepción, planificación de la recuperación, planificación del entrenamiento y las cargas, una correcta higiene personal, alimentación, hidratación, esos son fundamentales dentro de los factores intrínsecos. De los factores intrínsecos son todas las medidas institucionales que se van a tomar para poder llevar a cabo la práctica deportiva, o sea, desde higiene y limpieza de los lugares comunes, del baño, la no utilización de los camarines. Normalmente las ligas que han vuelto a la actividad ya el jugador viene cambiado, o sea, lo que hace es hacer el deporte, desarrollarlo y volverse a su casa. No utilizan el baño, y el baño tiene toda una desinfección periódica importante, y los espacios de acuerdo a la institución, de acuerdo al club, tratando de tener un distanciamiento. Y a su vez métodos de contención, que son aquellos métodos como vendajes o tobilleras que refuerzan la articulación, métodos de protección para los diferentes deportes, coderas, rodilleras, protectores bucales que también pueden evitar una lesión, el calzado adecuado, la superficie de juego o la superficie de entrenamiento, tener muy en cuenta, bueno, y el clima y las normas de entrenamiento. Nosotros justo estamos en un periodo de invierno que cualquier tipo de afección respiratoria puede complicar al jugador, puede favorecer también o ir a un hospital para tener que ser atendido, y eso complique. Entonces, todos esos puntos son fundamentales tenerlos en cuenta. Esta es la Asociación de Médicos del Básquet de España, que son un poco las medidas que hemos venido anunciando. Y fundamentalmente en esto, tener en cuenta que estos programas son dinámicos, como es dinámico esta pandemia, en lo cual se van a tener que instrumentar diferentes normas, implementarlas, supervisarlas, y seguramente habrá que ajustarlas día a día o ajustarlas de acuerdo al sistema, a cómo está el sistema de salud actualmente, si hay que volver para atrás, no hay que volver para atrás, pero fundamentalmente en esto, pensar que el grado de responsabilidad tanto de las instituciones, tanto de los entrenadores, tanto de los jugadores, que tienen que tener para poder hacer la actividad, para que esto no se dispare, para que esto no genere que el niño vaya a su casa y genere realmente una disipación importante del virus con un montón de contagios y que se tenga que volver atrás. Entonces, no es llego a la cancha y me pongo a jugar 2 contra 2 en el caso del básquet, o hago un picadito en el fútbol. No, realmente son etapas, tenemos que ser responsables en cumplirlas para poder ir avanzando, porque si no realmente esto retrocede. Y bueno, y esperemos, sin hablar de tiempo, que esto en la brevedad o en el menor tiempo posible podamos estar haciendo nuestra actividad deportiva, entrenando,
y compitiendo nuevamente en las diferentes disciplinas. Así que bueno, muchas gracias respecto a la charla. Gaby, Sí, señor. hay preguntas que surgen en base a todo esto y tiene que ver con qué sucede con aquel jugador, porque hay muchos jugadores que han sufrido COVID-19. ¿De qué forma ese jugador es estudiado específicamente para saber si tuvo algún tipo de inconveniente post-enfermedad? Ya sea porque sabemos que afecta mucho en la parte respiratoria, afecta mucho la capacidad pulmonar. Bueno, ¿se están haciendo estudios específicos de ese tema en particular? Salgamos de la presentación, así podemos charlar con el resto. Sí, fundamentalmente, sí, en el deportista que ha tenido o ha cursado con esto, como hablábamos anteriormente, fundamentalmente afecta al aparato respiratorio, pero también la parte cardiovascular, la parte miotónica y muscular, o sea, realmente tiene una afección general. Entonces, a partir de eso, primero, la posibilidad del alta, cuando ya el paciente no tenga más el virus, eso es fundamental. Y a partir de ahí, normalmente lo que te decía, en la parte respiratoria hay pruebas funcionales, ¿no? Desde radiografías simples para ver en qué estado está el pulmón, hasta oximetría y el seguimiento de las pruebas funcionales a ver cómo responde. Y realmente no es que es una gripe más, sino es que una afección a la cual el deportista tiene para recuperarse de la enfermedad, a lo mejor 4 a 6 semanas, y de ahí empezar a recuperarse del periodo que ha estado sin actividad. Entonces, la idea es tratar de no cursarlo, y si uno lo cursa, bueno, tratar de ser responsable, y más que todos los chicos y adolescentes, en el hecho de que lo más probable, la estadística habla de que lo va a pasar, como lo tuvieron muchos jugadores en el caso de la NBA, en el caso de Dybala, que también lo tuvo, pero el problema es que puede ser un transmisor hacia personas mayores y que realmente la persona mayor tenga una complicación de la cual termine en un problema muy grande. Entonces, por ahí, hoy, eso es lo que hay que tratar de concientizar, que estas medidas son para protegernos a uno y fundamentalmente protegernos a nuestra familia y a los seres mayores, que son los que hoy están en mayor riesgo. En la Argentina se está planificando ya volver con los entrenamientos, ya hay algunas fechas de retorno de la actividad deportiva, sobre todo en Conmebol, hablamos en el fútbol. En el básquet quizás están un poco más, incluso se dio hasta terminada la temporada 2020. ¿Lo ves positivo que esto haya pasado en el básquetbol? ¿Pensaste que o pensás que se apresuró en una decisión o está bien tomada de cara a lo que se puede llegar a venir? Sí, yo creo que hoy toda decisión desde la parte de salud y que sea preventivo está bien. Hoy a nivel de FIBA, que es en lo que es básquet, se suspendieron todo tipo de competencias por 2020, o sea, arranca el calendario 2021, como fueron los Juegos Olímpicos, como un montón de competencias internacionales. Entonces, yo creo que lo internacional es lo que más lejano por ahí vamos a poder tener, y a lo mejor lo nacional, de acuerdo a la situación, es lo más cercano. Pero bueno, hoy hablamos de un Buenos Aires, un AMBA realmente muy complicado. Hoy hablamos también de Mendoza complicado, con un montón de casos, con un montón de situaciones de pacientes y de personas aisladas. Entonces, hoy apresurarnos a decir una fecha, un día, un tiempo, no sería correcto. Yo creo que tenemos que ir el día a día, ojalá esto lo podamos ir llevando de la mejor manera, y bueno, y seguramente la vuelta a la actividad en los diferentes deportes será inicialmente más regional, más provincial. El fútbol está en una situación donde hay una Copa Libertadores a corto o mediano plazo, y donde vos ya tenés muchos países que están entrenando, y los clubes de Argentina todavía están en este dilema de poder entrenar. Entonces, ¿en qué condiciones va a llegar el jugador, no solo a la vuelta a la actividad, en qué condiciones va a llegar a volver a jugar con sus pares? Entonces, bueno, hoy yo creo que eso sería un objetivo deportivo, y hoy por ahí Argentina está tratando de trabajar o luchar sobre un objetivo más de salud. Creo que el deporte no estaría en una primera
una primera línea, sino hoy es tratar de combatir esto como salud, y el deporte, cuando uno lo ve a nivel global, creo que pasaría a un segundo plano. Pero bueno, esta es un poco la realidad que nos toca vivir hoy. Gaby, no queremos abusar más de tu tiempo. Agradecido muy especialmente por el amplio concepto que nos diste, todo este pantallazo de lo que está sucediendo a nivel mundial, de cómo se está pensando seriamente en esta enfermedad y el post-pandemia. Creo que es fundamental para el desarrollo de cualquier tipo de actividad. El deporte es salud, pero si no nos cuidamos no podemos hacer deporte. Esto es así, por eso lo importante es cuidarse, que nos cuidemos entre todos. Estamos atravesando los argentinos quizás una situación muy compleja, que no nos damos cuenta muchas veces, miramos para otro lado, queremos hacernos los vivos, pero podemos terminar haciendo cosas peores. Inmensamente agradecido, Gaby, por esta charla que nos diste, y bueno, seguramente no va a faltar oportunidad para seguir hablando con vos. Bueno, muchas gracias a esta oportunidad también. Espero que les sirva, espero que, bueno, entiendan que esto es algo también dinámico, que hoy lo que hablé a lo mejor en un mes también se va a modificar, como se está modificando en general todo, pero en sí son las bases, son lo que tenemos que tener en cuenta para el retorno al entrenamiento, el retorno a la actividad deportiva, y fundamentalmente el mensaje es: cuidémonos mucho, tratemos de evitar contacto, tratemos de tener los medios de protección adecuados, el distanciamiento, y bueno, eso hace hoy que la enfermedad no se dispare por todos lados, sea contenida, y bueno, hoy eso es un poco lo que tenemos que hacer. Así que muchísimas gracias, un saludo grande a vos y a todos, y gracias por la invitación. Allí escuchábamos la palabra de Gabriel Sarfati, que nos daba a conocer ese estudio que se viene desarrollando y, por supuesto, cómo se piensa trabajar en la pospandemia. Nos vamos a ir a una pausa y cuando regresemos estaremos escuchando nada más y nada menos que al campeón del mundo, al medallista olímpico en boxeo, a Pablo Chacón. Pero esto será después de la pausa, ya venimos. El equipo de Informe 4 se va al descanso. Después de la pausa, seguimos con toda la fuerza deportiva. Conozca la quiropraxia, un cuidado de salud vitalista, único en la zona este, mediante la corrección de subluxaciones vertebrales. Una columna vertebral sana es sinónimo de mayor salud. Licenciado Javier Esteves, miembro de la Asociación Quiropráctica Argentina. Consultas y turnos a los teléfonos 0263 44 30 852, 0263 154 50 50 25, www.quiropraxiaesteves.com.ar, www.quiropraxia.org.ar. Su columna vertebral en manos de un profesional. De plástico se trata, polietileno San Martín. Ventas por mayor y menor, polietileno San Martín. El Chacar, el mejor pollo con papas, viandas, picadas, mini market y roticería El Chacar. Y para tu cumple o reunión familiar, contamos con un catering a tu medida. El Chacar, el mejor pollo con papas. Ahora en Mitre y Tropero Sosa. Info y reservas al 2634-700477 y al 2634-520505.